Vamos a ver qué nos dice el Midrash y por qué y cómo combatir el deseo de hablar la Lashon Hará, el poder de la lengua. Y hemos citado aquí el Midrash porque realmente tiene algunas cosas que nos pueden beneficiar. La sabiduría de los sabios en este caso se aplica muy bien a esta enseñanza. Porque, digamos, la gente se enfrenta a diario con innumerables ocasiones que dan lugar a hablar la Lashon Hará. De todas las extremidades y órganos, la lengua es el órgano que se mueve con menos dificultad y mayor rapidez. Por consiguiente, la Lashon Hará es uno de los pecados que se comete con más frecuencia, ¿sí? Asimismo, los efectos de la palabra hablada no son tangibles como son los del pecado consumado con acciones. Y por eso tendemos a tratar a esta clase de agravios de forma menos dura que otras prohibiciones de la Torá. Y el castigo de Tzarat, que hemos visto, ya no tiene efecto y su amenaza no nos detiene de hablar mal como lo hacía en la época del Beit HaMikdash. Ahora, ¿cómo podríamos fortalecernos contra la tentación de hablar la Lashon Hará? Y el Midrash ofrece varios pensamientos que sirven como consejos valiosos. Nuestros sabios nos enseñan que cada palabra que deja nuestra boca se graba en el cielo, ¿sí? Algún día todas esas palabras nos las van a hacer escuchar. Vuelvo a repetir, los sabios nos enseñan que cada palabra que deja nuestra boca, o sea, porque una vez que está en nuestra boca permanecen con nosotros y una vez que sale de nuestra boca ya no son nuestras, dice el Talmud. Pero dice que cada palabra que sale o que deja nuestra boca se graba en el cielo. Algún día todas esas palabras nos las van a hacer escuchar. Entonces trataremos de excusarnos con frases tales como: yo no era consciente de la gravedad de la transgresión. No pequé intencionalmente. No obstante, se nos responderá: demasiado tarde ahora. Era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decías quedan registradas, así la dijeras de forma intencional o no. O sea, todo nuestro registro de hablar quedan grabadas en un disco, debe ser maravillosamente gigante o rígido, grabadas en el cielo. Y no solo aquellas cosas malas, sino que también las buenas. Eso es lo importante, por eso tenemos la opción de elegir qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Y nuestros sabios, no obstante, la gente, digamos, debe darse cuenta de que una vez que uno pronuncia una palabra, esta no se evapora, o sea, no se disuelve en el aire sin dejar rastro, y por lo tanto debe ser tomada con seriedad. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar. Segundo, la gente debe considerar la posición especial que el Todopoderoso le asignó a la lengua. Hashem reprende a la lengua: oh lengua malvada, ¿por qué haz que te muevas constantemente a pesar de que te coloqué en una posición diferente a la de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano? Coloqué a las otras extremidades en una posición vertical o inclinada, mientras que tú yaces en la boca con posición horizontal para que descanses. Esto es para indicar que la posición natural de la lengua es la de descanso y que ésta no debería estar en movimiento permanentemente. Además le dijo el Todopoderoso a la lengua: te encerré, te cerqué con 2 tapias para advertirle a su dueño que no deje que te pierdas. Un cerco interno formado por dientes y una barrera externa formada por carne, los labios que te encierran. ¿Cuántas otras barreras acaso son necesarias para impedir que hables mal? Hashem le encomendó a cada órgano una tarea especial, y cada uno de ellos nos deberían alentar para que los empleemos solo para uso benéfico que el Creador desea.
La lengua fue otorgada para que pronuncie las palabras de la Torá, tefilá, y para que beneficie al prójimo. Rabí Shimon Bar Yochai declaró: si hubiera estado presente en Matá Torá, que es la entrega a la Torá, le hubiera pedido al Todopoderoso que le diera a todos los seres humanos una segunda boca que sirva para el solo fin de aprender Torá, debido a que no es apropiado que la boca que se dedica a la ocupación superior de pronunciar palabras de la Torá se utilice al mismo tiempo para comer y discutir sobre asuntos financieros. Sin embargo, lo volvió a pensar y cambió de idea. Eso no estaría bien, decidió. La gente tiene solo una boca y habla demasiada lashon hará. ¿Qué ocurriría si tuviera dos? Es para pensarlo, ¿no? Con una hablaría mal de un hermano y con la otra le estaría hablando mal del otro. Sería algo tremendo. Ahora, ¿por qué es que el dedo humano encaja también dentro del hoyo de la oreja? Se lo creó de esta manera, de modo que si alguien escucha palabras que no debería escuchar, como chismes o palabras vanidosas, éste puede introducir su dedo en la oreja y rehusarse a escuchar. ¿Y por qué es que Hashem creó el lóbulo de la oreja blando a pesar de que hizo el resto del tejido que la rodea duro? El lóbulo está hecho de un tejido dúctil para proteger a aquel que esté expuesto a oír un discurso difamatorio. En ese caso, él podrá doblar el lóbulo de las orejas hacia arriba para cubrir su tímpano y de esta manera evitar escuchar lashon hará. Para fortificarnos contra el discurso difamatorio, debemos tener conocimiento de las tragedias más terribles que éste ocasionó a lo largo de las generaciones. La serpiente en el Gan Edén difamó al Creador a decirle a Java o a Eva: Él te prohíbe que comas del árbol de la sabiduría debido a que teme que tú te le parezcas y que también crees mundos. Estas palabras le causaron la muerte a toda la humanidad. El Creador marcó a la víbora con dos señales físicas por su discurso difamatorio. Cubrió su cuerpo con manchas blancas que se asemejan a Zaharat y le partió su lengua y exclamó: Rayá, o sea, malvada. Al ver tu lengua partida, los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar lashon hará. Todos los problemas que le sobrevinieron a Yosef fueron como consecuencia por haber hablado lashon hará acerca de sus hermanos. En el desierto, nuestros antepasados probaron al Todopoderoso con 10 pruebas e hicieron un becerro de oro. Sin embargo, en el desierto, Él no los condenó a muerte por causa del pecado mencionado. Y de las 10 pruebas, la que determinó su destino fue la que contenía lashon hará, en especial el incidente de los espías que dieron un informe falso acerca del Eret Israel. Si no hubiera sido por la aceptación de David de lashon hará, su reino no se hubiera dividido y las 10 tribus no hubieran sido exiliadas de su tierra. Y este incidente se relata en el Tanaj de la siguiente manera. Cuando se estableció el reino de David, él averiguó si había algún sobreviviente de la casa del rey Shaul. Quería ser generoso con ellos en honor al hijo de Shaul, Jonatán, quien era un íntimo amigo de David y había fallecido en el campo de batalla. Se citó a un servidor de la casa de Shaul que se llamaba Tzibá, quien informó que Jonatán había dejado un hijo lisiado, Mefiboset. David hizo que traigan a Mefiboset a Jerusalén y le prometió que le devolvería el patrimonio de su abuelo Shaul. También invitó a Mefiboset a cenar a diario en la mesa real. Asimismo, David ordenó al servidor Ziba que trabaje los bienes de Mefiboset de forma tal que éste pueda obtener ganancia de los mismos. Ziba, que no era una persona de bien, expresó sus consentimientos, sin embargo, en su interior tenía otros planes: liberarse de la servidumbre y adquirir dicho patrimonio para sí. Encontró la oportunidad de llevar a cabo su plan malvado cuando Absalón, hijo de David, hizo una rebelión y se proclamó rey a sí mismo.
David y sus seguidores temían una guerra civil y optaron por dejar Jerusalén. Siba, al enterarse de que David y su campamento eran fugitivos en el desierto, ensilló 2 burros, los cargó con 200 panecillos, 100 puñados de pasa de uva, 100 de higos secos y una botella de vino, y se dirigió hacia el lugar en donde se encontraba David y le ofreció la comida como regalo. David le preguntó: ¿dónde se encuentra tu señor? Esta es la pregunta que Sibá esperaba. Difamó a Mefiboset al replicar: se quedó en Jerusalén porque él dijo: ahora se me devolverá el reino de mi padre. David creyó en su difamación y le prometió: todo lo que pertenece a Mefiboset será tuyo. Finalmente, con la ayuda de Hashem, la rebelión de Absalón se frustró y terminó con la muerte de Absalón. David regresó a Jerusalén acompañado de una gran procesión, se lo volvió a investir con sus facultades y se lo reinstituyó como el verdadero rey, y todos aquellos que se le opusieron vinieron a suplicar su perdón. Cuando David regresaba, Mefiboset salió al encuentro y exhibía señales de luto evidente. No se había lavado los pies, ni recortado la barba, no lavado sus ropas, desde que David se fue. ¿Por qué es que no abandonaste Jerusalén para unirte a mi campamento, Mefiboset? El rey le preguntó. Mi señor, debe entender que mi servidor me ha engañado, le explicó Mefiboset. Dejó la ciudad en un burro sin que yo lo supiera. Yo no lo pude seguir a pie debido a que soy inválido. Él ha mentido. Sin embargo, yo sé que el rey es como un ángel de Adonai, perfectamente candente de la verdad y de la mentira. Seguramente él sabrá juzgar este asunto de la mejor manera. A pesar de que obviamente Mefiboset dijo la verdad, lo cual se notaba en su aspecto descuidado y abandonado, y de que Sibá había difamado a su señor, David no logró liberarse en su totalidad de la impresión negativa que le había causado la lashon hará de Sibá. David le atribuyó la mitad de la verdad al informe de Sibá y la mitad al de Mefiboset. Y le explicó a Mefiboset que resolvió la disputa de la siguiente manera: tú y Sibá dividirán los bienes. Deje que los tenga todos, respondió Mefiboset. Lo importante es que mi Adonai hizo que el rey haya regresado en shalom a su casa, en paz. Cuando David pronunció las palabras, tú y Sibá dividirán los bienes, una voz celestial proclamó: tu reino se dividirá entre Rehabam y Yorabam. De esta manera, la aceptación de David de la lashon hará provocó la división del reino judío. Además, lo llevó al exilio de la siguiente manera: después de la división del reino entre el hijo de David, Rehabam, y su rival Jeroboam, quien gobernó en el reinado de las 10 tribus, Jeroboam temió que sus súbditos, luego de visitar Jerusalén, acepten la autoridad del otro rey. Entonces dispuso que 2 terneros se debían adorar en su territorio para evitar que los hombres visiten Jerusalén. Las 10 tribus fueron desterradas por rendir culto a estos terneros. Si no fuese porque David aceptó el lashon hará que causó la separación del reino, la rendición de culto a los terneros tampoco hubiera existido. Por lo tanto, el pecado llevó al exilio. David fue castigado en el cielo. El Midad que Negeved, Midá creó una discusión entre 2 personas al aceptar palabras difamatorias. Por consiguiente, Hashem provocó una desunión en su reino. Durante la existencia del segundo Bet Midrash, los judíos se odiaban los unos a los otros sin causa alguna. Este odio los condujo a hablar lashon hará sobre su prójimo. El castigo severo de la destrucción del templo y del exilio fueron causados por el pecado de lashon hará. El poder de la lengua se demuestra de forma muy clara en la siguiente historia. Pero para esto vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí